Saludos con todos a este primer episodio de Diálogos con Ecoimpacto. En este programa entrevistamos a líderes por la sostenibilidad y cambio climático en el Ecuador. Nuestro primer invitado es José Morales, quien es representante de uno de los programas más icónicos de sostenibilidad en el Ecuador, que es el de Ciudades Intermedias Sostenibles. Eh, Presentando a José, puedo decir que es arquitecto urbanista graduado en la Universidad Católica de Quito. Tiene varios años de experiencia en planificación, gestión y legislación urbanística en el nivel local y nacional. Formó parte del equipo técnico que representó al Ecuador en el proceso de construcción de la nueva agenda urbana que fue adoptada en la conferencia Hábitat 3 en Quito en el 2016. También formó parte del equipo de MIDUBI que desarrolló la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Actualmente coordina el componente nacional del programa Ciudades Intermedias Sostenibles de la cooperación alemana GIZ. Ha sido docente universitario también en la Universidad Católica de Ecuador, en Arquitectura, Diseño y Artes. José, es realmente un honor que nos acompañes. Y bueno, con esta introducción quiero mencionar que en este programa, además, digamos, de todas las cosas que nuestros invitados hacen en sus respectivos ámbitos profesionales, también nos gusta conocer sobre las personas, porque obviamente aquí este programa es respecto de líderes por la sostenibilidad. Y si bien yo te he presentado, también quisiera que nos cuentes tu historia, José, cómo te has ido involucrando en este tema de la sostenibilidad, ya que mucha gente piensa que los arquitectos solo construyen casas y eso es todo, pero el ámbito de acción es bastante más amplio. Sí, 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 bueno, muchas gracias primero para mí es un gusto. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, ¿por dónde empiezo? A ver, te cuento que si bien estudié arquitectura, de arquitectura propiamente dicho, he hecho realmente muy poco, ¿no? O sea, es una cosa que es interesante de la formación de la arquitectura, es que es una formación bastante amplia. Y, y si bien en el país al menos sí está muy dirigida al tema de la construcción y el diseño, la manera en la que nos forman a los arquitectos sí permite también que uno pueda encontrar como, digamos, unos horizontes bastante más amplios, ¿no? Y en mi caso, como es el caso de muchas personas, un poco la vida me fue llevando por otro camino, ¿no es cierto? Principalmente el camino del desarrollo urbano y especialmente el desarrollo urbano sostenible, ¿no? Que yo creo que estamos en un momento en la historia en la que ya no podemos separar el concepto de desarrollo urbano del de sostenibilidad. No es posible ya, al menos no deberíamos. Y mis andanzas por estos temas iniciaron cuando empecé a trabajar en el municipio de Quito, ¿no? En el 2003, más o menos. Eh, Inicialmente en regularización de barrios informales, que fue una experiencia muy, muy, muy buena, muy interesante, un gran aprendizaje también, ¿no es cierto? Que a uno le obliga, eh, yo diría, salirse también de esta idea de urbanismo de escritorio, ¿no? Y aprender a trabajar también con las personas, ¿no? Y entender que el tema del desarrollo urbano es un tema de buscar calidad de vida para las personas y no es un tema de edificaciones ni un tema de vías, ¿no? Que es muchas veces lo que se cree. Eh, y en ese camino he ido aprendiendo, digamos, poco al susto, como pasa acá en el país, porque no existe formación, ¿no es cierto? No hay carreras formales en desarrollo urbano, en urbanismo y gestión urbana, no existe en el país. Todos los que nos metemos en estos temas terminamos aprendiendo, digamos, como que fuera un oficio casi, ¿no? Pero en este sentido he tenido la posibilidad de estar en varios espacios, también pude trabajar en el nivel nacional, trabajé en el MIDUBI, y una cosa bien interesante fue que cuando la segunda vez que estuve en el MIDUBI coincidió con la preparación de la conferencia Vita 3. Este fue un aprendizaje muy interesante porque me permitió también estar como muy relacionado con las discusiones internacionales frente al futuro de las ciudades, ¿no? Y tal vez es ahí en donde pude profundizar muchísimo más en la Qué temática de la interesante. sostenibilidad. Sí, muy, muy interesante, José. Y bueno, tal vez mucha gente no conozca. Cuéntanos, ¿en qué consiste el programa de Ciudades Intermedias Sostenibles? Como digo yo, tiene mucho impacto y sería realmente interesante que más gente pueda conocer sobre el mismo. Sí, este es un programa que efectivamente es muy interesante, sobre todo en el caso del Ecuador, porque
mucha de la cooperación internacional se ha concentrado, no solamente la alemana, sino en general se ha concentrado como en temáticas muy específicas, ¿no? Entonces, ha habido siempre mucha cooperación. En el caso de Quito, por ejemplo, mucha cooperación en temas de conservación del centro histórico, sobre todo, pero no solamente el centro, pero de conservación de edificaciones históricas. Eh, Ha habido mucha cooperación bilateral y financiera para construcción de viviendas. eh, Hay muchísima cooperación en temas ambientales, de conservación ambiental, etcétera. Pero en desarrollo urbano no hay mucho, ¿no? Es muy poco lo que se ha hecho. A diferencia de lo que podemos encontrar en países muy cercanos como Colombia, que tienen ya muchos años de distintas cooperaciones en las que han trabajado los temas de desarrollo territorial y urbano sostenible. Y efectivamente en el 2014 empezaron conversaciones entre el Ecuador y Alemania para ver de qué manera se puede trabajar en un programa o en más de un programa que trabaje esta temática específicamente, ¿no? ¿Por qué? Tenemos muy metidos en el país en la cabeza todavía que somos un país agrícola, ¿no? Y efectivamente buena parte de la economía del país se sustenta en la producción agrícola de distinto tipo, pero la realidad también es que más del 70% de la población del país vive ya en ciudades o vive en áreas urbanizadas, ¿no? Probablemente mucho más, ¿no? Porque recuerden que el último censo fue en el 2010, tenía que haber un censo en este año y obviamente no, es muy difícil que se logre hacer en este año, esperemos que el próximo año ya tenemos, digamos, datos muy atrasados, pero al menos con las proyecciones que se hicieron en el 2015, alrededor del 77% de la población del país vive en áreas urbanizadas, ¿no? Y no existen políticas públicas específicas para esto, no existen programas de financiamiento, etcétera, para enfrentar esta situación que no es sencilla, ¿no? Entonces, es por eso que se empezó a trabajar esto y este programa logró concretarse justamente en ocasión de Hábitat 3, ¿no es cierto? En el 2016 hubieron las conversaciones entre Ecuador y Alemania y se concretó este programa. Y arrancó ya propiamente en el 2017 originalmente tenía que terminar en este año, ya en el 2020, pero en el 2018 se logró en conversaciones también bilaterales que se puede ampliar un año más. Y es un programa que también tiene algunas particularidades muy interesantes, ¿no? Que no solamente trabaja en el nivel nacional, ¿no? No solamente con el MIDUBI o con el Ministerio de Ambiente, sino que hace un énfasis muy grande en trabajar en el nivel local. En este caso trabajamos nosotros en 6 ciudades, ciudades intermedias, por eso es el nombre, eh, en temáticas muy específicas, ¿no es cierto?, que están pensadas como un medio de tener experiencias, ¿no es cierto?, concretas en estos temas concretos, ¿no es cierto?, que permitan también una réplica, ¿no? Temas de movilidad, temas de resiliencia, etcétera, ¿no? Y también se pone un énfasis interesante en el papel de la academia y en el papel de la corresponsabilidad de participación ciudadana, ¿no? Entonces es un programa muy amplio, a diferencia de lo que suele ser común, es un programa que tiene muchas contrapartes, ¿no? El MIDUBI es la contraparte política, pero realmente nosotros trabajamos con un montón, ¿no? Trabajamos con varios ministerios, trabajamos con el MAE, trabajamos también con la banca pública, principalmente con el BEDE, el Ministerio de Finanzas, eh, y en el nivel local lo mismo, ¿no? Se trabaja con los municipios, pero también con la sociedad civil, con las industrias, con el sector productivo, con las universidades, con organizaciones barriales. Entonces es un programa muy amplio, eh, bastante complejo también, pero que es un reflejo también de la complejidad de la problemática del desarrollo urbano. Sí, muy interesante. Y yo he notado que hay un alto grado de participación de los actores con este programa. Y en ese sentido, no sé si te animarías a contarnos una anécdota de todo este trabajo. Bueno, ha pasado muchas cosas, ¿no? Digamos, eh, digamos, también ha coincidido que el programa, no solo de repente le pasa a este programa, le pasa a varios programas, pero ha coincidido también en periodos de cambios bien importantes, ¿no? O sea, digamos, el programa arrancó justo al final de un gobierno, ¿no es cierto?, el inicio de otro, y con las particularidades que ha tenido este gobierno, ¿no? Que ha habido muchos cambios, se ha sentido bastante inestabilidad, digamos, en los ministerios, ha habido muchos cambios de ministro, ¿no? Que eso también ha dificultado un poco la situación, pero digamos un poco es el pan de cada día de cómo nosotros trabajamos. Y también le tocó al programa en plena mitad las elecciones de alcalde, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido lo más interesante, aprender a trabajar y ajustarse a estos cambios permanentes, ¿no? Y no perder el rumbo de lo que estamos tratando de hacer, a pesar de que las contrapartes han cambiado muchísimo.
¿no? Yo creo que a pesar de eso se ha logrado hacer cosas bien interesantes. Eh, hay muchas cosas bien bonitas que se ha logrado hacer. Algunas sorpresas que se han tenido, ¿no? Digamos, hemos encontrado contrapartes que no estaban previstas originalmente, que finalmente han terminado teniendo papel clave, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, ¿no? El Ministerio de Finanzas no estaba como una contraparte prevista en un inicio, pero como este es un programa también que le pone muchísimo énfasis al tema del financiamiento climático, poco a poco, digamos, naturalmente, ya vamos a terminar trabajando con ellos. Y una de las oportunidades fue también apoyar al Ministerio de Finanzas en la reunión del BID, ¿no? La reunión regional del BID que se tuvo en Guayaquil el año pasado. Fue una experiencia muy interesante, ¿no? Eh, sí, digamos, ha Y pasado de sí, de todo. financiamiento climático vamos a seguir conversando un poco más adelante. Pero antes, coméntanos, ¿qué iniciativas ha lanzado el programa hasta el momento? Bueno, hay muchas iniciativas, ¿no es cierto? Digamos, a nivel nacional tenemos algunas que son muy centrales. Nosotros apoyamos a la construcción de una agenda urbana nacional, que se llama ahora Agenda de Hábitat Sostenible, que estamos ya terminándola con el MIDUBI y esperamos que el MIDUBI lo lance ya este año, ¿no? Entonces, este es un tema bien interesante porque surge también de las discusiones de Hábitat 3, en las que si bien se aprobó, hay una agenda urbana, digamos, válida para todos los países, ¿no es cierto? Entre todos los países, ahí justamente se vio la necesidad de tener una versión, por decir de alguna manera, que se pueda adaptar a las circunstancias locales, ¿no? Digamos, no es lo mismo eh, lo, el desarrollo urbano sostenible para Dubái, ¿no? que para México, ¿no? O para Alemania que para Ecuador. O sea, cambia muchísimo, hay muchísimas particularidades y por eso es importante tener una versión, ¿no? ¿Cierto? Adaptada a las circunstancias locales. Y varios países han entrado en esto. Esto ha sido una experiencia muy interesante, bastante compleja, pero creo que se está logrando ya por fin tener una versión fuerte. También tenemos una agenda de investigación aplicada, esto también ha sido uno de los focos importantes, como te decía en un principio, el Ecuador hace muy poco información y en investigación sobre temas de desarrollo urbano. O sea, hace muy poco. Y hemos trabajado muy fuertemente en esta agenda de investigación, ¿no es cierto?, que ahora la va a impulsar CENESID. Es bien interesante porque eso también abre la posibilidad de que se puedan movilizar recursos para estas investigaciones, ¿no? Uno de los temas complejos siempre es para los municipios y para el Estado contar con datos, por ejemplo, ¿no? Datos de crecimiento urbano, por ejemplo, datos de densidad real de las ciudades no existen, ¿no? Más allá de lo que el censo pueda sacar. E incluso así es complejo, ¿no? Y son datos que hay que procesarlos y que mejor que la academia para trabajarlos. Y cada una de las ciudades también, cada uno de los 6 municipios ha sacado varias iniciativas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cuenca, se logró hacer una muy interesante iniciativa del sector productivo, ¿no es cierto?, de la Cámara de Industriales de Cuenca, Cámara de Industriales de la SUAY, para trabajar la movilidad sostenible dentro del parque industrial, ¿no? Eso es bien interesante. Se ha impulsado también temas muy buenos de movilidad en el caso de Ambato. Eh, en el caso de Puerto Viejo se ha trabajado mucho con los barrios y las comunidades que se encuentran en las laderas, ¿no es cierto?, que tienen siempre ahorita tienen serios problemas de deslizamientos, ¿no es cierto? Y con el cambio climático seguro van a tener muchísimo más. Entonces, trabajar con las comunidades frente a la resiliencia, frente al cambio climático también ha sido muy importante, ¿no? En el caso de Loja, se ha trabajado mucho el tema de mejoramiento barrial, de generación también de sentido de comunidad y de dependencia, ¿no es cierto? De pertenencia, perdón, al barrio. Se ha hecho muchísimo, ¿no? Ha sido muchas iniciativas. De hecho, hemos empezado justo ya a trabajar en la sistematización de estas experiencias, ¿no? Porque el programa ya se va cerrando, el programa se termina en marzo del próximo año. No, estamos ya preparando, de hecho, la segunda etapa del programa. Y es justamente el momento en el que tenemos que empezar ya a sistematizar estas experiencias para poderlas compartir y ojalá replicar. Sí, súper, sería excelente. Y bueno, algo que me ha llamado mucho la atención es este tema de ciudades intermedias. Las grandes ciudades, las mega ciudades, no pueden ser sostenibles. O sea, de hecho, a ver, todas las ciudades pueden ser sostenibles, no importa el tamaño. Por qué nos enfocamos en las intermedias? El tema en el país, y es un fenómeno regional, digamos, pero en el caso del país es bastante fuerte, es que el desarrollo urbano, digamos, el crecimiento de la población que vive en ciudades ha sido muy rápido, ¿no? Pero este crecimiento sí, efectivamente, se concentró en los años 70 y 80 en Quito y Guayaquil, ¿no? Pero
A partir de los años 90 empezó a crecer hacia las ciudades intermedias principalmente, ¿no? Es decir, en los últimos 20 años las ciudades que más rápidamente han crecido son justamente las ciudades intermedias, ¿no? Las ciudades que están, digamos, entre, vamos a decir, es difícil ponerle en números, ¿no? Porque además depende, hay muchas razones por las que una ciudad es intermedia, porque al final es la que hace de intermedia entre las metrópolis, por llamar así, y el Claro, hay campo, muchas ¿no? Pues, de alguna variables. manera, muchas variables. Pero, digamos, son principalmente las capitales de provincia, ¿no? Que no únicamente, por supuesto. Son las que más rápidamente han crecido, ¿no? Están creciendo muy rápido y se están enfrentando a un montón de temas, ¿no es cierto?, de dificultades que antes las entendíamos solamente en las ciudades grandes, ¿no? Entonces, antes uno pensaba en el tráfico en Quito y Guayaquil, ¿no? Tal vez en Cuenca, ¿no? Pero ahora uno ve serios problemas de tráfico en Riobamba, puede verlas en Puerto Viejo, en cualquier ciudad de esa escala uno ve esos problemas, ¿no? Los problemas de contaminación, los problemas de control y calidad de espacio público, por ejemplo, ¿no? A la final se refleja en una pérdida de calidad de vida, ¿no? Y el tema es que si bien las ciudades grandes no dejan de tener problemas, de hecho que hay muchísimos problemas, las dos ciudades grandes, sí, sobre todo las dos ciudades grandes, cuentan con mayores capacidades para enfrentarlos, ¿no? Tienen una mejor institucionalidad, tienen mayor tiempo y han podido aprender muchas cosas. Y son justamente las ciudades intermedias las que por un lado necesitan mayor apoyo para poder enfrentar estos temas, ¿no es cierto? Para poder como concentrar sus aprendizajes, para poder fortalecerse, pero al mismo tiempo son en las que se ven reflejadas las ciudades más pequeñas, ¿no? Así como muchas veces las ciudades intermedias copian, ¿no? Un poco lo que ven de Quito o Guayaquil. Las ciudades pequeñas, o las ciudades un poco más pequeñas que las intermedias, se buscan reflejarse en lo que ven sus ciudades más cercanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cuenca es un polo importantísimo de desarrollo, ¿cierto? Y muchas de las ciudades que están alrededor de Cuenca tratan de replicar lo que ellos ven como buenas experiencias en Cuenca, ¿no? Y lo mismo les pasa a muchas ciudades así, en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Ciudades como Lago Agrio, que crecieron muchísimo con el boom petrolero, con los distintos booms petroleros, generan además como experiencias positivas o negativas que después se replican en sus vecinos, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también que estas ciudades intermedias son ciudades además que tienen muchísima movilidad de población, ¿no? La gente viene y va de esas ciudades muchísimo, ¿no? Porque además, por ejemplo, son centros de acopio, como el caso Ambato, por ejemplo, ¿no es cierto? Son centros de distribución, o son los sitios en donde la gente va a pasear los fines de semana, la gente de las comunidades, etcétera, ¿no? O sea, pasan muchísimas cosas en estas ciudades. Y la velocidad a la que están creciendo y están cambiando, modificándose y volviéndose más complejas, va mucho más rápido que las capacidades institucionales. Y por último, Quito y Guayaquil ya metimos la pata bastante un montón de cosas, ¿no? Ok. Y retroceder nos cuesta mucho y cambiar las cosas nos cuesta mucho. Muchas de estas ciudades intermedias todavía están a tiempo, ¿no? Todavía están a tiempo Sí, de hacer las cosas mejor, va por ahí el ¿no? tema también, sí, Ujú. qué bien. Y hace algunos años, Flaxo sacó un estudio respecto de la prosperidad en el Ecuador, en las ciudades del Ecuador, y llegaban a la conclusión que la sostenibilidad ambiental, por así decirlo, es una dimensión olvidada de la prosperidad. Hay varios factores, varias aristas, y los gobiernos locales a la que menos le paran bola, por así decirlo, es a la sostenibilidad ambiental. ¿Qué crees tú que está pasando? Bueno, yo creo que es importantísimo poner sobre la mesa el impacto real que tiene el desarrollo urbano, ¿no? Hace muchas veces eh, le, le tendemos a reducirle al crecimiento físico de las ciudades, ¿no? O sea, cómo ha crecido una ciudad, qué tantos edificios tiene ahora, o qué tan grande está, qué tanto se ha expandido, ¿no? O si es que tiene un nuevo intercambiador, o si es que hace un nuevo malecón, yo qué sé, ¿no? Pues siempre Un nuevo con paso mucha lateral. concentración en el nuevo paso lateral, hay ciudades de la costa, sobre todo, que se han hecho un mall, ¿no? Ese es como el símbolo de El centro. prosperidad. Es el símbolo de prosperidad, ¿no? O sea, uno ve, he visto, ¿no? O sea, alcaldes inaugurando el mall como que fuera, no sé, el gran desarrollo. Y bueno, a lo mejor para ellos sí lo es. Pero yo creo que hay que entender el fenómeno urbano muchísimo más amplio, ¿no? Esto es algo que los países europeos, digamos, los países desarrollados, pero sobre todo los países asiáticos han entendido muy bien. El crecimiento urbano genera también muchísimas oportunidades de desarrollo económico y de prosperidad en el sentido amplio de la palabra, ¿no?
Y eso es muy importante, ¿no? Eso no quiere decir que el campo sea menos importante, es más importante que antes, de hecho, ¿no? Pero hay que entender que no se trata de que, digamos, muchísimas cosas pasan en las ciudades y las ciudades existen como un hecho económico, siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así, toda la historia. ¿Ah? Y de hecho, en los momentos históricos en los que la economía cae, normalmente caen las ciudades, ¿no? La Edad Media es el mejor ejemplo, ¿no? Cayó la economía del Imperio Romano, cayeron las ciudades, desaparecieron muchos incluso. Entonces, eso es muy importante entender, pero también entender el hecho económico también en su sentido amplio, ¿no es cierto? En el sentido de que no solamente son importantes las grandes inversiones, ¿no? No solamente es importante la prosperidad que pueda tener una ciudad porque empiezan a venir las inversiones de los grandes inmobiliarios o las inversiones de las grandes industrias, ¿no es cierto? Que sí es importante, pero la prosperidad económica al menos también se puede medir en el sentido de que tantos negocios pequeños hay, ¿no es cierto? Que tantas oportunidades de emprendimiento pequeño hay de barrio, o las nuevas formas de emprendimiento que han crecido en los últimos años, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante ponerlo sobre la mesa. Todavía estamos muy acostumbrados a entender el desarrollo económico, al menos, por un lado, como un desarrollo basado en la acumulación de los grandes capitales, ¿no es cierto? Cuando realmente lo importante es ver cómo ese desarrollo económico puede generar prosperidad y mejor calidad de vida, que se distribuya de mejor manera. Y la clave para hacerlo son las ciudades. Eso es innegable, ¿no? O sea, ya no podemos pensar que no es así. Nos hemos urbanizado y sobre todo Latinoamérica se ha urbanizado de una forma tan acelerada, no por suerte, no por nada, no por accidente, ¿no? Es un reflejo de cómo ha cambiado la economía de nuestros países, ¿no? Y de las oportunidades que genera o ofrece o promete al menos este desarrollo urbano. Entonces, yo creo que es momento de sentarse, ponerle números a esto, ¿no es cierto? En todo sentido, y entender que esto es así. Ahora, cuando tú hablabas de la sostenibilidad, no es cualquier desarrollo, no es cualquier crecimiento, no es cualquier, eh, sí, cualquier desarrollo económico, físico, lo que sea, ¿no es cierto? Tiene que ser el mejor posible. Y no es posible pensar en eso sin la sostenibilidad, ¿no? No podemos seguirle jugando a destruir los recursos, porque al final eso también afecta la calidad de vida, ¿no? Y una ciudad que tiene baja calidad de vida, aunque aparentemente mueva mucha plata, ¿no es cierto? No es una ciudad próspera. Eso es bien interesante entender, ¿no? Y de hecho, una de los commodities, por decirlo así, ¿no es cierto?, de las cosas que la gente busca cada vez más en las ciudades en todo el mundo, también es la calidad de vida y la calidad, y esto está sumado muy directamente a la calidad ambiental, ¿no? Entonces, el caso de Quito, por ejemplo, ¿no? El hecho de que Quito en algún momento se haya puesto las pilas, por decir así, ¿no es cierto? Y haya protegido todas las 600 hectáreas de lo que es ahora el Parque Metropolitano, que iba a ser un segundo Monteserrín, ¿no? Estaba listo para desarrollarse. eh, Le da un plus a la ciudad en calidad de vida muy importante, ¿no? Y es un tema que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, que tiene que ver con la ecología, etcétera, etcétera, pero que también tiene que ver con esa atractivo como, de Quito como una ciudad en la que uno quiere quedarse a vivir y que hace también invertir, ¿no es cierto? Le permite tener un acceso a un parque de esas condiciones en medio de la ciudad, ¿no es cierto? De una calidad que muy pocas ciudades pueden permitir, Maravilloso, cosas sí, así, así es. ¿no? O las ciudades europeas que lograron limpiar sus ríos, ¿no? Y la importancia que tienen vamos, los lados de estos ríos en el verano, en donde la gente se reúne a comer o a descansar, lo que sea, ¿no? Las playas, etcétera, etcétera. Que es algo que sí, que nosotros hemos estado muy acostumbrados a darle la espalda, ¿no? Yo creo que el caso de Guayaquil es muy claro. Es una ciudad que vive y vivió siempre de su río y del agua, y que le ha dado eternamente la espalda al agua, ¿no? Y muy poco, en los últimos años, algo ha tratado como de recuperar y poco a poco lo está haciendo, ¿no? Está en eso, Digamos, sí. está en eso. Pero lo mismo pasa a cualquier ciudad, ¿no? Digamos, Ibarra y el lago, y la laguna de Hualcocha, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué calidad le da una laguna que podría ser una belleza y que tiene una pista de carros alrededor? ¿No? Y cosas así, ¿no? El paisaje, las quebradas, los ríos que atraviesan las ciudades, etcétera, que son y van a estar siempre ahí, aunque no las podemos seguir tapando, ¿no? Para darte un ejemplo muy sencillo, la manera en la que Cuenca trata sus ríos y la manera en la que Loja trata su río es diametralmente diferente.
¿no? Diametralmente diferente. Ahora, Cuenca lo aprendió hace poco también, ¿no? Cuenca también pues, estaba contaminando sus ríos y todo, pero por suerte dijeron, no, esto hay que cambiarlo. El caso de Loja fue totalmente diferente y la relación que Tal la vez fue la población tiene primera con su río ciudad es que distinta. trataba las aguas residuales, ¿no? De hecho, es la única La única. que la trata así, la única que trata, digamos, al menos en esa escala. Ninguna otra ciudad del país lo hace, ¿no? Quito no lo hace, Quito no trata su agua, ¿no? Guayaquil menos, ¿no? Ninguna ciudad lo hace. Solamente Cuenca lo hace. Es bien interesante porque a la final lo que generó calidad de vida, incluso para los jubilados de Estados Unidos que fueron a vivir a Cuenca, ¿no? Ujú. Fue parte de inversión también, ¿no? Fue justamente esa calidad ambiental. Una de las buenas razones por las que la gente se ha ido a vivir a Cuenca. Y cosas así, ¿no? O sea, que no se puede seguir pensando que es un tema de que qué tan bonito dice el edificio, ¿no? O qué tan bonita o el condominio, la urbanización cerrada, si el resto de la ciudad no funciona en toda la amplitud de la idea de funcionar, ¿no es cierto? No solo pensando en tráfico o servicios básicos, sino en sus componentes ambientales también. No funciona nada más. Y bueno, José, haciendo de abogado del diablo, para alcanzar ese desarrollo sostenible se necesitan los recursos económicos, financieros, para las inversiones que hacen falta. Y ahí quiero ahora sí topar el tema del financiamiento climático, que se escucha un montón, que existe. Parece que los mecanismos son bastante complejos para acceder a los mismos. Y no sé si es que tal vez mediante este programa ya se ha logrado concretar algún financiamiento climático para el desarrollo sostenible de estas ciudades piloto del programa, o si ya se ha logrado aterrizar en eso de alguna manera. Sí, bueno, es uno de los objetivos centrales del programa, ¿no? De hecho, tenemos unos indicadores, ¿no es cierto?, que tenemos que ya cerrarlos y estas semanas justamente estamos trabajando muy fuertemente en eso, para apoyar a las ciudades laboratorio en las que trabajamos para que puedan desarrollar proyectos que puedan ser financiados con fondos climáticos. El tema de los fondos climáticos es que, como el Ecuador ha sido bueno para aprovechar solamente una porción, estos que son los que están dedicados a la conservación ambiental, ¿no? Pero muchos de estos otros fondos, de estos fondos climáticos, sí se pueden dirigir muy bien a iniciativas de desarrollo urbano sostenible, ¿no? Y esas son las que no se están realmente, o al menos no suficientemente aprovechando. Ahora, ¿por qué? Eh, Hay varias razones, ¿no? Desde la necesidad de establecer una estructura nacional, ¿no es cierto?, que permita un acceso más estructurado, perdón la redundancia, hacia estos financiamientos, es clave, ¿no? Es decir, en el caso del Ecuador todavía es muy incipiente la manera en la que esto funciona, ¿no? Y esto es algo en lo que hemos estado trabajando también y ya se está terminando, ¿no es Se cierto? lanzó una Eh, estrategia, ¿no? En la que Así es, se participa lanzó la 6Z. estrategia de financiamiento climático con apoyo del programa. Es algo que hemos venido trabajando estos años, justamente para fortalecer las capacidades de la autoridad nacional competente para hacer esto, ¿no? Que a la final es el filtro, ¿no es cierto?, por donde pasan los proyectos para darles el ok para varios de los fondos climáticos. Y necesita ese fortalecimiento de capacidades. Pero también los municipios necesitan fortalecer sus capacidades para desde preparar esos programas, ¿no? Desde preparar esos proyectos, porque no todo es cambio climático, ¿no? A veces se confunde los temas ambientales, ¿no es cierto?, ecológicos, mucho más generales, con el tema de cambio climático. Y esa ha sido una condicionante que tienen estos fondos, ¿no es cierto? Es dinero que se ha movilizado para invertir, ¿no es cierto?, en mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, sí hay unas capacidades muy específicas que necesitas tener para saber cómo hacerlo, ¿no es cierto?, qué características deben tener estos proyectos, cómo se los debe presentar, a qué fondos se puede, a cuál no, ¿no es cierto? Porque además hay un universo bastante grande de fondos, con bastantes fondos que hay. Eh, cómo buscar mejores oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro trabajo que hemos venido haciendo directamente con los laboratorios, apoyándoles para la construcción de estos proyectos, ¿no es cierto? Y justamente en estas semanas vamos ya a tener el primer cronograma para ir sacando ya estos proyectos, ¿no? El objetivo de este programa es que para cuando terminemos esto en marzo, al menos por lo menos cuatro proyectos hayan sido ya presentados para financiamiento climático. Qué buena noticia, en verdad. Ujú. Y bueno, retomando este tema de la colaboración con la academia, que fue una de las primeras cosas que mencionaste, que, bueno, se deben generar datos para que los tomadores de decisión puedan tomar las decisiones en base a la evidencia. Y ojalá lo hagan, porque por lo visto, y sobre todo en Latinoamérica, parece que hay una desconexión súper grande entre quienes hacen investigación y quienes toman las decisiones, no hay una suficiente articulación. Ojalá el programa pueda ayudar a que esas brechas se acorten.
Y mi pregunta en ese sentido va, si es que se han generado ya, digamos, resultados de la colaboración con la academia, ¿qué se ha podido lograr? Sí, se ha hecho cosas. Digamos, hemos trabajado en estrategias de más mediano plazo, ¿no? Y estrategias puntuales. Las de mediano plazo son principalmente el apoyo a la construcción de espacios de formación, ¿no es cierto? Hemos estado trabajando con varias universidades para que se puedan hacer ya al menos maestrías en desarrollo urbano, gestión urbana. Hay varias ya en camino, ¿no? Unas se ha trabajado con la PUCE, con la Católica de Quito, y se ha trabajado con algunas otras universidades. Están varias ya armándose. El otro es el tema de la investigación aplicada, ¿no es cierto?, con CENESID, que como te explicaba, también abre la posibilidad de que se puedan en el futuro movilizar recursos, ¿no es cierto?, para apoyar este tipo de investigaciones, porque al final el tema funciona así, ¿no? O sea, en cualquier país del mundo las universidades hacen sus investigaciones porque existen fondos que financian estas Concursables, sí. investigaciones, ¿no? Exactamente, o sea, así es en todo el mundo. Sean públicos o sean privados, pero es así como funciona, ¿no? Las universidades rara vez van a tener los fondos propios para dedicarse por su cuenta a hacerlo, ¿no? Entonces, sí es importante que existan, o digamos, es muy importante que existan políticas públicas claras que también fomenten este tipo de investigaciones y eso es a lo que apunta esta agenda de investigación aplicada. También en este contexto se ha trabajado también en el apoyo a CENESID y sus hubs de investigación, ¿no es cierto? Eh, pero también en el nivel local hemos hecho bastantes experiencias más puntuales en cada una de las estrategias locales que se ha ido trabajando con los laboratorios urbanos, ¿no es cierto? Que nosotros trabajamos en estas 6 ciudades. Y de ahí hay bastantes cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, se han hecho estudios de los cuales han podido aprovechar los municipios, se han hecho también colaboraciones con las comunidades, etcétera, ¿no? Hay bastantes cosas de menor escala y de más corto plazo que se han logrado hacer que han sido bien interesantes. Y hemos trabajado también con el Midubi. Esto es también una de las estrategias de mediano plazo, para que también el Midubi pueda tener de alguna manera un mecanismo que le permita hacer un seguimiento a la implementación de su agenda, ¿no? Que esa es una de las cosas bien complejas, ¿no? Que como decía en el 2015, cuando se hizo el informe País para Hábitat 3, una de las primeras cosas es de dónde sacamos datos, ¿no? Sabemos que las ciudades intermedias están creciendo rápidamente, pero no sabemos cómo lo están haciendo, ¿no es cierto? ¿Qué calidad de crecimiento es? ¿Qué tipo de crecimiento? No sabemos. Se tuvieron que hacer encuestas, por ejemplo, ¿cierto? No sabíamos, digamos, que el tema de la informalidad en la construcción es un tema clave en muchas ciudades del país, pero no sabíamos en cuáles ni cuántos, ¿no? Entonces se tuvo que hacer encuestas y cosas así, ¿no? Entonces, para saber si una agenda urbana nacional, realmente tiene impactos y sirve, ¿cierto? Y está teniendo resultados desde la construcción o la transversalización hacia políticas públicas que además son interdisciplinarias, ¿no es cierto?, intersectoriales, es necesario levantar datos, ¿no? Eso es algo en lo que estamos también, hemos trabajado con Midubi y que estuvo trabajando también Citeflaxo con ellos, ¿no? Y justamente en este marco del índice de ciudades prósperas que tú mencionabas antes. Ujú. Sí, bueno, yo personalmente estoy participando en una de las iniciativas de GIZ, que es en la de construir tu propia estación meteorológica. Me pareció súper Ujú. simpático. De esa forma están haciendo ciencia ciudadana, como se le llama, ¿no? Así es. Sí, justamente eso es algo que hemos estado trabajando y que sí, bien interesante, ¿no? O sea, y esos son algunas triangulaciones que hemos hecho, ¿no? Digamos, con instituciones de investigación, eh, generadores de política pública y iniciativas ciudadanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se empezó a trabajar en el tema de tecnología cívica para la construcción, ¿no es cierto?, para la eficiencia energética en construcciones, ahí se trianguló entre varias instituciones, se trianguló entre el Midubi, entre el Instituto, con el IGE, ¿no es cierto?, este el Instituto de Eficiencia Energética y Geológica, eh, y las iniciativas ciudadanas para poder tener estos artefactos, digamos, de tecnología cívica que permitan medir la humedad o el calor en las viviendas, ¿no? Desde cosas así de pequeñas hasta cosas pensadas en un contexto más amplio. Ujú, sí, muy, muy interesante. Y bueno, Ujú. viendo la película completa, cuéntame, ¿qué sientes tú por tu trabajo que realmente tiene un gran impacto para el país? Discúlpame, se me cortó un poquito, no te escuché. Ah, no, no te preocupes. Te comentaba que escuchando todo lo que nos has conversado,
y todo el impacto que tiene este programa, nos preguntamos, ¿qué sientes tú por tu trabajo? Del programa. Bueno, digamos, es algo que a mí me gusta mucho hacer, ¿no? O sea, cuando empecé a trabajar en temas de desarrollo urbano me di cuenta que era lo que me gustaba, ¿no es cierto? Me gusta muchísimo la temática. Me he podido incluso, he tenido la oportunidad de irme formando, digamos, más formalmente, con, perdón la redundancia, en la temática. Pero es bien interesante porque me permite también hacerlo desde otra trinchera, ¿no? O sea, yo trabajé siempre en el sector público, sea en el municipio o en el estado, y es bien interesante hacerlo desde un espacio totalmente diferente, ¿no es cierto? En el que no construyes política pública, sino que más bien aportas para la construcción de política pública, pero también que te permite ir más allá, ¿no? O sea, poder trabajar más directamente con universidades, trabajar más directamente con los mismos municipios, trabajar más directamente con la sociedad civil, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Eh, como en todo, creo que uno siempre quisiera lograr más rápido, ¿no? Pero yo creo que es bien importante también entender que los resultados, al menos cuando estamos hablando de desarrollo urbano sostenible, siempre tardan más tiempo, ¿no? Es más difícil verlos, toman más tiempo en ver los frutos, digamos, de esto, ¿no? Pero de vez en cuando hay cositas que uno ve y uno dice, bueno, no estamos trabajando en vano, ¿no? Sí hay, al menos ya dejar la espina de que ya se esté hablando de estos temas, que, digamos, en el 2015, por ejemplo, ni se hablaba, ¿no? Era como unos grupos muy pequeños de personas hablando de esto. En estos años ha cambiado muchísimo. Por supuesto, no solo por el programa, ¿no? Pero, digamos, por muchas más razones. Pero sí siento que desde el programa se ha logrado se logra poner un granito de arena bastante importante para que esto sea así. Sí, sí, así lo creemos. Y bueno, José, aquí va nuestra última pregunta, que es la pregunta que les vamos a hacer a todos nuestros invitados, a todos nuestros líderes por la sostenibilidad del cambio climático. ¿Cuál te gustaría que sea tu mayor legado con el programa? Eh, bueno, digamos, yo he tenido, y ahí te voy a hablar en título personal, ¿no? Digamos, Sí, de alguna manera, algo que a mí me gustó mucho de poder trabajar en este programa fue también, aunque o sea, el hecho de haber cambiado de espacio, de trinchera, como te decía, me permitió seguir en una línea que venía trabajando desde hace algunos años, ¿no? Cuando entré en el Ministerio de Vivienda, fuimos un grupo de personas que empezamos a trabajar también para darle un giro a la política pública nacional. De ahí salió la LOTUS, por ejemplo, la Ley de Ordenamiento Territorial, su gestión de suelos, empezó a trabajar en que el MIDUBI dé un giro también y deje de ser un ministerio que se dedique solamente al financiamiento de casas y empiece a ver al tema urbano como una política también importante. Eh, entonces, a la final el programa sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, digamos, como que he podido seguir trabajando y aportando en lo posible en que este camino en el país no se pierda, ¿no? Eso es bien interesante. Entonces, para mí, digamos, que ya saber eso y saber que de alguna manera he podido y he tenido además la fortuna de trabajar con un equipo espectacular, un equipo muy, muy bueno y muy sólido. Saber que aunque sea poco lo que aparentemente logremos hacer ahorita, ¿no es cierto? Que estas semillas finalmente siguen creciendo y siguen como calando y de estos temas se siguen hablando y se sigan discutiendo y cada vez más gente pueda trabajar en estos temas y hacer un cambio real, ¿no? pues te agradezco mucho tu trabajo, te No, muchas felicito, gracias a ti. realmente es espectacular. Gracias por haber participado en nuestro espacio. Y bueno, aquí nos despedimos. Soy Daniel Pazmiño Bernaza y hasta la próxima. Muchísimas gracias.